Con alegría le damos la bienvenida a Soraya Becerra, nuestra invitada especial en este nuevo capítulo de la Cátedra de la Santanderianidad. Su presencia es motivo de orgullo, pues representa la fuerza transformadora de la mujer santanderiana. Hoy nos acompaña para compartir una historia valiente y profundamente humana, donde la metáfora de la metamorfosis cobra vida a través de su experiencia personal y profesional. Soraya ha sabido reinventarse con coraje, superando estigmas sociales y hoy lidera iniciativas culturales que fortalecen el sentido de pertenencia en nuestra región. Ahora sí, vuelvo y los saludo a todos. Lea Yasmín, gracias por esa invitación a la Cátedra de la Santanderianidad. Y como les decía anteriormente, es un honor estar entre las mujeres que hemos realizado ese tejido social, no solamente como mujeres, como santanderianas, como profesionales, porque algunas veces se nos resalta más la profesión que el sencillo hecho de ser madres, de ser esposas, de ser hijas. Entonces, eso ya representa para nosotros como mujeres parte de ese tejido social. Tuve la oportunidad de ser entrevistada por Lida Yasmín hace pocos días. Fue una sorpresa que quisiera conocer un poco de mi historia y pues realmente como todas las mujeres que están presentes y veo que también hay hombres presentes, qué bonito que los hombres también se interesen por conocer las historias de las mujeres. Bienvenidos también. Y fue un poco curioso porque todas las mujeres tenemos una historia para contar y pues eh, me encantaría hablar más que todo de toda esa historia de cómo me estoy construyendo como mujer profesional, pero tenemos que partir desde un principio y el tema de hoy se llama metamorfosis. Y habla acerca de la historia, no de mi historia, porque mi historia sencillamente puede ser un ejemplo más. Habla de esa historia en que muchas mujeres hemos tenido que pasar por una metamorfosis para poder cumplir nuestros sueños. Entonces, inicio presentándome. Mi nombre es Soraya Becerra. Actualmente vivo en Curití. Eh, Tengo 37 años. Y viene el dilema de una presentación. Casi siempre en los formularios me preguntan si soy soltera, si soy casada, y luego me preguntan que si estoy en unión libre y finalmente me preguntan si soy divorciada. Entonces viene mi dilema porque parte de mi historia es cómo me identifico, porque cuando tú eres una mujer divorciada, pues legalmente eres soltera. Pero cuando tú en una sociedad te presentas como mujer soltera y te dicen, ah, eres soltera, ¿tienes hijos? Y mi respuesta es, claro, sí, tengo 3 hijos. Entonces ya viene como esa historia que hay detrás de tu respuesta cuando dices, soy soltera y soy madre de 3 hijos. Entonces, eh, viene toda una connotación histórica. Entonces, entonces nunca te casaste y tuviste hijos. No, sí, sí me casé, pero me divorcié. Entonces viene la otra connotación, fracasó tu hogar. Entonces empieza toda una connotación social, histórica, en la que tú no te puedes presentar sencillamente como soy Soraya Becerra, tengo 37 años, soy madre soltera de 3 hijos, cabeza de hogar. Ya se imaginarán el resto de la historia si les digo que soy divorciada. Entonces mi metamorfosis inicia en el momento en que decido divorciarme. ¿Por qué decido divorciarme? Pero un momento, Tenía, yo quiero interrumpirte, qué pena contigo, porque es que hay algo interesante, así como tú lo dijiste, que cuando una llamada telefónica me llevó a conocer a Soraya, hasta ahorita es que tengo así como el gusto de verla así virtualmente, pero hay algo que me llamó mucho la atención y es que a nosotras o a nosotros desde el colegio o desde casa nos están diciendo cuál es tu proyecto de vida. Y ese proyecto de vida arranca ahí. Entonces, ¿para qué? Porque me gustó mucho. Mi proyecto de vida era ser ama de casa. Y así eso es. me encantó.
Perdona que Bueno, te entonces, haya interrumpido. Ahora sí, no. ya, dale, dale. Ese es un conversatorio y ustedes pueden hacerme las preguntas que deseen porque espero que mi historia sea de ejemplo para que todas las personas que estamos viviendo una metamorfosis podamos entender el proceso. Hablábamos de una mujer con alas de mariposa y todos sabemos la analogía entre del proceso de metamorfosis que vive una mariposa. Entonces, cuando iniciamos mi metamorfosis, inicia con mi divorcio. Me caso a los 19 años. Mi sueño era ser madre. No sé, a estas alturas, cuántas mujeres de esa generación sueñan con ser madres, pero los que conocen mi historia y los que siempre me han preguntado, siempre les he dicho, yo quería tener hijos. Mi sueño fue ser una madre presente para los hijos que yo quería tener y quería que hubiese un hogar constituido y bueno, pues todo lo que conviene el sacrificio de ser mamá de tres hijos, ser esposa, ser una madre presente y podría decir que en ese momento yo renuncié a cualquier otro proyecto de vida que tuviese que tener con el área profesional, laboral, con el éxito que muchas mujeres tenemos derecho y que queremos alcanzar. Pero a mis 19 años mi sueño era ser mamá. No decidí ser mamá solamente de mi hija Sarita, sino que rápidamente yo decía, mi hija no puede quedarse sola, yo quiero que mi hija tenga hermanos. Y así fue como realmente cumplí mi sueño de ser mamá de tres hijos. Acepté el sacrificio, acepté todo lo que conlleva ser una madre presente las 24 horas, estar totalmente en disposición para mis hijos. Me convertí en la mejor ama de casa, me convertí en ideal, una madre ideal. Me convertí en esa esposa que la sociedad espera que tú seas, con todos los sacrificios y con todas las negaciones y con todo lo que implica renunciar a muchos sueños y a muchas cosas que como mujeres también tenemos. Pero diría que valía la pena el hecho de convertirme en la madre que quería ser. Luego empieza esa evolución, porque desde muy pequeña nos enseñaron que el éxito de una mujer es ser madre, esposa y ama de casa. Y no es un proyecto de vida desacertado, es un proyecto de vida muy bonito. Trae riqueza, trae satisfacción, trae una serie de sentimientos que considero que las mujeres pues tenemos una matriz para procrear, para dar vida y dentro de nuestro proyecto sí está esa semilla y queremos ver a nuestros hijos convertirse en todo lo que nosotros le hemos sembrado, todo lo que nosotros le hemos enseñado. O sea, ellos vienen a ser como un aporte de nosotros a la sociedad. Ahí también estamos creando un tejido social cuando decidimos ser madres de esos hijos. Pero empieza toda una serie de sentimientos porque nosotras las mujeres tenemos muchas áreas de nuestras vidas. No solamente vinimos para ser madres, vienen otras áreas y etapas de tu vida que tú quieres explorar, que tú quieres conocer. Y empieza a presentarse un grado de insatisfacción, aunque mi proyecto de vida era lo que iba a significar mi éxito, tuve que afrontar ante una sociedad machista el hecho de que yo me quería separar, el hecho de que yo no quería seguir siendo casada, yo quería un divorcio y este divorcio traía toda una afectación social y moral en la que tú no eres merecedora de construir otro proyecto de vida porque ya eres madre. Y no solamente eres madre de uno, dos, sino de tres. Y empieza todo un grupo social a estigmatizar y a señalar que tu proyecto de vida no puede ser
transformado, tu proyecto de vida no puede convertirse en otra vida porque no puedes reivindicarte o no puedes retractarte o no puedes construir otra vida. Entonces, para las mujeres que hemos pasado por el proceso del divorcio, esto no se trata de resiliencia. Todos sabemos el concepto de resiliencia y resiliencia es sobrepasar los momentos difíciles y buscar una solución. Les estoy hablando de una metamorfosis. Cuando hablamos de esa analogía de la metamorfosis de la mariposa, que primero es una oruga, tenemos que entender que esa oruga está viviendo una realidad. Para esa oruga no existe otra realidad. Es decir, aunque vengan muchas personas a decirle, algún día vas a tener alas de mariposa, las mujeres que nos hemos entregado al proyecto de vida para ser amas de casa, esposas, madres de familia, en nuestra, como que en nuestra genética, en la genética que tenemos en ese momento, analogía de oruga, nuestra genética nos dice que es imposible ser mariposas. Nuestra genética nos dice que nuestra realidad es vivir y alimentarnos bajo esa naturaleza de oruga. O sea, nosotros vemos inalcanzable el hecho de que podamos tener una metamorfosis. Vemos inalcanzable el hecho de que podamos cambiar el proyecto de vida o transformar ese proyecto de vida. La misma sociedad nos empuja, nos señala y nos hace creer que no somos merecedoras de algo más. Entonces, ya has renunciado a ciertas etapas de tu vida, has renunciado a ciertos logros en tu vida porque quieres ser madre, pero ahora empiezas a reconocerte como mujer y te das cuenta que como mujer no solamente quieres ser madre, tú quieres ser algo más, quieres tener una profesión, quieres cumplir tus sueños, quieres autorreconocer tus habilidades, tus capacidades, quieres conquistar un mundo. Ahí sí empieza ese potencial de oruga que te permite como vislumbrar el hecho de que algún día vas a volar, pero tu naturaleza primaria te dice que no vas a volar. Tu naturaleza de oruga te dice que tienes cierta altura, tienes ciertas oportunidades, tienes ciertas limitaciones que no te van a permitir volar. Y yo recuerdo que en este proceso de la metamorfosis, en una conversación que yo tuve con mi padre, se me quedaron esas palabras donde él me decía, tus hijos no pueden ser un obstáculo para que tú salgas a volar, porque en ese ejercicio de madres sentimos que nuestros hijos nos impiden el vuelo. Y cuando mi papá me dice, tus hijos no pueden ser el obstáculo para volar, al contrario, tú tienes que volar, tienes que conocer las alturas y tienes que enseñarles a ellos a volar, porque tu naturaleza es volar. Entonces empiezo a ver que no solamente la genética de oruga que me limita, también me da la oportunidad de no sé cuándo, no sé cómo, no sé por qué, pero algún día tendré alas de mariposa. Parece una fantasía, es una analogía y parece una fantasía y tal vez hay mujeres que pueden escuchar esta historia que yo les estoy contando y están diciendo, no, no, eso es una fantasía, son ilusiones vagas, eso es mentira, pero porque estamos con la genética de oruga y la genética de oruga no nos deja entender que tenemos el potencial para volar. Y ese potencial para volar significa que tú lo vas a hacer, que tú lo vas a lograr, que tus sueños son tan válidos y tan merecedores de todo el esfuerzo y el sacrificio para que tú puedas cumplirlos. Y vienen entonces esas áreas femeninas en las que tú te quieres desarrollar laboral, económicamente, en un grupo social, quieres empezar a conocer tus potenciales, pero antes de que la oruga se convierta en mariposa,
tiene que haber una metamorfosis. La metamorfosis no es como dicen, no, es que tú tienes que cambiar algunos aspectos de tu vida, analizar en qué estás fallando. No, la metamorfosis significa morir. Tienes que morir a todo lo que eres en ese momento. Tienes que morir a todos esos conceptos sociales. Tienes que morir a todas esas frustraciones morales que te han enseñado de generación en generación. Empiezas a morir a todas esas dependencias emocionales. Tienes que matar tus miedos. Tienes que cambiar todo un concepto de familia, tienes que cambiar un concepto de moral, tienes que cambiar un concepto de religión, tienes que cambiar un concepto de sacrificio, tienes que cambiar absolutamente todo, porque la metamorfosis es una muerte segura. Y esa muerte segura es, tienes que morir a todo lo que una sociedad ha señalado que es correcto para tú tener ese reconocimiento, entender y saber lo que es correcto para tu propia sanidad, para tu propio crecimiento. Se caen las teorías, se caen los conceptos, se caen las creencias, todo eso muere. Algunas personas, cuando están pasando por la metamorfosis, creen que ese capullo es un refugio. El capullo no es un refugio. O sea, en todos los estados emocionales por los que tú tienes que pasar en esa metamorfosis, tengo que decirte que no es una etapa de descanso, no es una etapa para dormir, no es una etapa para descansar, no es una etapa para tú decir, bueno, entonces yo me voy a ir de invernadero y durante 3 meses no voy a hacer nada en mi vida, voy a detener mi vida. No, es una etapa de transformación. Científicamente dice que los jugos gástricos de la oruga vienen a ser los mismos jugos gástricos que consumen a esa oruga y que finalmente le da una muerte total. Yo tuve que morir a todo lo que yo había construido hasta ese día. Me lo dijo mi papá, tú diste un salto al vacío, saltaste por un precipicio con 3 niños. Es una locura, pero tú no saltas a ese vacío hasta que tú no tienes la conciencia y la seguridad que tú tienes unas alas y que esas alas se van a desplegar en las alturas y que tú no vas a caer al vacío. Pero esa es toda una etapa de autorreconocimiento y cuando tú abres las alas y saltas a ese vacío, es cuando tú celebras el nacimiento. A mí me preguntaron en una reunión, ¿cuál fue el mejor día de tu vida? Y yo veía cómo mis compañeros, cada uno decía, no, cuando conseguí esto, lo otro, y todas las mujeres que estaban presentes decían, el mejor día de mi vida fue cuando yo tuve a mi hija en mis brazos, cuando nació mi hijo y yo lo tuve en mis brazos. Y yo hacía el análisis, yo decía, el mejor día de mi vida fue cuando nació mi hija, Sara. No, lamento decirles que el día más feliz de mi vida no fue cuando nació mi hija Sara, porque yo durante todo el embarazo tuve que escuchar al papá decirme que cada una de las malas decisiones que tomara mi hija iban a ser culpa mía. Entonces, entenderán las que son madres que tener a tu hija en tus brazos y saber que todas las consecuencias de las decisiones que tú tomes van a recaer sobre tus hijos. Eso te marca para que en el momento en que tengas que afrontar un divorcio, entonces tú estás destruido psicológicamente creyendo que vas a cometer el peor error de tu vida y que eso va a marcar y va a destruir a tus hijos. Y cuando seguían todos los compañeros diciendo cuál era el mejor día de su vida,
Llegó mi turno y sin duda alguna yo tuve que decir que el mejor día de mi vida fue cuando yo decidí divorciarme. Fue el día más feliz, porque yo ya me había despojado de los miedos, me había despojado de todo lo que dice una sociedad, una religión, una estigmatización, de todo lo que dicen alrededor tuyo. Y ya había Bueno, reconocido mi potencial para y ser que, una mariposa. que ganaba, y como qué estrategias usó Sí, para que ¿alguien desea hablar? de acuerdo con mi experiencia. No. Bueno, Continúa, continúa. les dejo claro, no estoy invitando a las mujeres a que se divorcien, no lo estoy haciendo. No estoy invitando a una mujer que se revele, a que se divorcie, a que salte a un vacío con sus hijos. No, estoy hablando de la metamorfosis que yo tuve que vivir. Estoy explicándoles a todos ustedes que esa fue una lucha que me permitió entender que todos tenemos la oportunidad de un nuevo nacimiento, que todos tenemos la oportunidad de replantear nuestros proyectos. Es que cuando tú tenías 15 años y en el colegio te dijeron, escribe tu proyecto de vida, tú no tenías la madurez para decidir qué ibas a hacer los siguientes 50 años de tu vida. Fallamos al preguntarle a tu yo de los 15 años cómo ibas a construir los siguientes 50 años de tu vida. Considero que nosotros tenemos la oportunidad de replantearnos ese proyecto de vida tantas veces como sea necesario, hasta que lleguemos a la autorrealización, porque nosotros tenemos que explorar todas las habilidades, todos los potenciales, las capacidades. Tenemos que explorarnos en todas las áreas. La invitación real es que podamos darnos la oportunidad de construir nuestro proyecto de vida cuantas veces sea necesario, pero es necesario también hacer esa autorreflexión, entender cuál es nuestro propósito de vida. Y luego viene toda ese autodescubrimiento y viene todo ese salto a la libertad, que es lo que representa una mariposa cuando despliega sus alas, cuando finalmente rompe el capullo y logra volar, es cuando te das cuenta, ese vuelo representa tu evolución, representa tu liberación, representa ese momento de dignificación, porque las mujeres debemos ser dignificadas por nuestros conocimientos, por nuestras habilidades, por nuestros oficios, por nuestros sueños, por nuestros logros. Y considero que la mejor manifestación que puede hacer una mujer es ir y perseguir eso que tanto ha deseado. No sé cómo explicarles que no se trata de títulos, no se trata de posiciones sociales, no es el éxito del que todos nos están hablando. Porque si yo me paro frente al espejo de la sociedad, frente a todo ese sistema que se ha construido de moral y sociedad, entonces frente a ese espejo, yo he fracasado. Fracasé porque no fui la esposa que debía ser. Fracasé porque no soy la ama de casa que debo ser. Entonces empieza a desplegar toda una lista de fracasos, sencillamente porque tomaste la decisión de replantear tu proyecto de vida. Entonces, en ese proceso, no se sabe cuánto tiempo pueda tardar. No se sabe si en el capullo tardes meses, años. Lo importante es saber el momento preciso en que estás listo para volar. No puedo decir que ha sido fácil, pero tampoco puedo decir que me arrepiento, porque esa transformación me ha dado toda la oportunidad
de saber quién soy. Cuando estaba en ese proceso dentro del capullo, que es la parte más difícil, porque cuando tú eres la oruga y tienes todas las limitaciones, a veces eres consciente de las limitaciones. Hay mujeres que no son conscientes de sus limitaciones. Hay mujeres que tampoco son capaces de entender cuál es su potencial como mujer. Entonces se quedan en un estado limitante en el que no son capaces de tener una transformación. Pero cuando entras al capullo, que es la parte más dolorosa, es la parte, la etapa de tu vida en la que tienes que reconocer tus pérdidas, porque todos hemos tenido pérdidas, pero también tienes que evaluar qué tanto puedes ganar. Y me di cuenta que persiguiendo ese concepto social de cómo debe ser una madre, cómo debe ser una esposa, cómo debe ser una ama de casa, me di cuenta que no era la esposa que quería ser, no era la mamá que quería ser, no era la hermana que quería ser, no era la hija que había soñado ser, y empiezas a darte cuenta que estás fallándote a ti mismo. Y ahí viene el autorreconocimiento, donde tienes que entender que no estás en una etapa de crecimiento, sino que estás en una etapa de autodestrucción, porque no te estás formando como la persona que tú deberías ser. Y luego que sufres esa metamorfosis, donde tú tienes lucha, dolor, donde tienes que reconocerte en todas tus áreas, en todas tus manifestaciones, tienes que replantear todo lo que has aprendido durante una vida y tienes que empezar a escribir una vida nueva. Yo siempre le digo a las personas con las que tengo la oportunidad de hablar, les digo, tú te puedes inventar todas las vidas que quieras. Tú puedes inventarte la vida que quieras. La vida te alcanza para que te inventes y te reinventes una y otra vez hasta que puedas ser todo el potencial de tus capacidades. Tuve la experiencia de hablar con una mujer y ella me decía, te divorciaste muy joven. Sí, yo tenía 32 años, tenía 3 niños, niños entre los 7 y 11 años. Yo salí con niños de 7, 8 y 11 años. Nunca en mi vida había trabajado. Me casé a los 19. Nunca había trabajado. No sabía qué era un salario. No sabía qué era que me dieran una recomendación para vender zapatos. No tenía un grupo de apoyo de otras mujeres diciendo, oye, yo te puedo recomendar en mi empresa, o yo te puedo dar trabajo, o mujeres diciendo, mira, yo puedo proponerte para que trabajes en algo. Es parte de esa transformación dolorosa por la que tienes que pasar, porque las mujeres que estamos pidiendo esa dignificación para que podamos tener oportunidades de replantear nuestras vidas y de estudiar, trabajar, de tener un emprendimiento, de poder desarrollarnos socialmente, laboralmente, en conocimiento, son muy pocas las oportunidades. Son bastante precarias las oportunidades. Porque si tú eres madre soltera, cabeza de hogar, no puedes acceder a una universidad pública, porque si cumples horarios estudiando, no puedes sostener económicamente a tu familia. Tampoco puedes acceder a varias convocatorias que hacen porque ponen un limitante de edad. Tampoco puedes acceder a cualquier trabajo que te oferten porque como madre siempre va a primar el bienestar de tus hijos. Entonces empiezas a ver que tus oportunidades son muy pocas porque decidiste ser mamá. Y he visto historias de mujeres que sufren porque no saben con quién dejar a sus hijos.
Y las que somos mamás sabemos que esa separación es muy dolorosa. Entonces, les cuento rápidamente, socialmente, cómo hice para poder surgir en una sociedad donde no te están ofreciendo trabajo en todos lados, no te están ofreciendo oportunidades de estudio, donde un vecino no te va a decir, vecina, deje acá sus 3 hijos que yo se los cuido. Eso no existe. Eso no existe. Entonces empiezas a luchar con el hecho de que tu sueño era ser una madre presente y ahora tu deseo de desarrollarte como mujer te obliga a ser una madre ausente. Entonces empieza esa lucha en no quiero fallar en mi primer proyecto de vida, porque de ese proyecto de vida quedaron mis hijos, que es lo más importante. Y viene toda esa lucha social como mujer para tú abrirte paso, para abrirte camino, para pedir dignificación, oportunidades, educación. Tienen muchos limitantes, pero no es imposible. Ya luego tuve la oportunidad de desarrollarme. Actualmente, quiero contarles, soy licenciada en Humanidades y Lengua Extranjera. Sé un poquito de inglés, sé un poquito de francés. Luego tuve la oportunidad de estudiar, otra oportunidad de estudiar y estoy a mitad de ser profesional en comunicación social. Actualmente ejerzo el periodismo. Tuve la oportunidad de acceder a una beca que ofrece Fontur y el Ministerio de Cultura y la Fundación Panaca, donde pude hacer un diplomado, una beca para ser diplomado en turismo rural sostenible. Luego de eso vinieron oportunidades de estudio, todas han sido producto de ese esfuerzo, aplicar a convocatorias, contar tu historia, pedir que te den la oportunidad y he tenido la oportunidad de estudiar para ser diplomado en medios de comunicación alternativos, comunitarios y digitales. También tuve otra oportunidad que es gobernanza en emisoras comunitarias y actualmente estoy recibiendo una oportunidad que es para certificarme como periodista de turismo. Esas han sido oportunidades que me han dado el conocimiento y actualmente soy la directora de un canal de comunicaciones. El canal se llama Café, Cultura y Región, pero el proyecto se llama Alístese y nos vamos. Alístese y nos vamos es un proyecto de comunicaciones que busca darle visibilidad a toda esa participación cultural, a toda la participación gastronómica, turística, de aventura, la protección a la arquitectura, a todos esos espacios históricos, a los caminos geolenguerques. Entonces, estoy ahora defendiendo todos esos emprendimientos y todas las iniciativas que se están desarrollando desde las comunidades solidarias para poder ser una ventana turística y poder dar a conocer las iniciativas de personas que, como yo, han querido construir una historia, construir cultura, tradición, enseñar esa ancestralidad, lo que decía ayer la doctora, tener esas memorias y poderlas compartir a las siguientes generaciones. Y ese ha sido mi trabajo de tejido social. Llevo 1 año y medio en la construcción de este proyecto. Me he dado la oportunidad de conocer mujeres asombrosas, de conocer la ruralidad, eh, lo que son los grupos de agricultores, artesanos, mujeres, familias, comunidades. Y la verdad que considero que una de las cosas más importantes para yo poder cumplir este sueño, porque es una de las etapas que estoy viviendo actualmente, fue el reconocer
que como mujeres tenemos la oportunidad de construirnos y de poder ir y ayudar a otras mujeres porque estamos en una lucha. Y le agradezco mucho a Lida Yasmín esa invitación de la Cátedra de Santanderianidad, porque nosotros somos una familia santanderiana. Y lo digo por experiencia, si nosotras las mujeres no tenemos empatía entre nosotras, no nos abrazamos, no nos damos la mano, no nos levantamos, nos fortalecemos, entonces estamos fallando en ese tejido social de la santanderianidad. Gracias por la invitación, Lida. Gracias a todos ustedes por escuchar esta corta historia. Pues la verdad, mil felicitaciones. Esto amerita un gran aplauso. Ha sido una experiencia de vida increíble. Realmente cuando Iliana me la recomendó, dije, no, pues yo estoy buscando mujeres que nos puedan compartir. Mire que desde el territorio, desde los pueblos se están haciendo cosas, pero pues no nos conocemos. Y esa es la razón de ser de esta Semana de la Mujer Santanderiana y me da mucho gusto, Soraya, que haya aceptado la invitación de compartir esta experiencia de vida, esto o sea, nos llevaste hasta a esa montaña donde te lanzaste ya con tus alas ya desplegadas. Es una cosa fantástica. Este es un mensaje que espero, o sea, muchas mujeres necesitamos como unirnos, lo mismo los hombres. Eso lo analizábamos esta mañana con la siguiente invitada que vamos a tener el día de mañana. Ella es Caterine López, ella es pues es santanderiana, es de Bucaramanga, pero en la actualidad ella vive en Italia. Y esta mañana estuvimos hablando precisamente lo que vamos a conversar el día de mañana. Y voy a poner aquí un momentico la cámara. Y hay una cosa muy curiosa y es que así como hay mujeres que están atravesando por situaciones difíciles, los hombres también. Solo que por las condiciones de la sociedad es más fácil callar, decir yo, así como dijiste hace un rato, yo mejor me como este sapo, pero es que callar eso enferma. ¿Cuántas personas se han enfermado? E incluso cuando estuviste hablando acerca del divorcio, yo pensaba históricamente ese salto que ha tenido nuestra sociedad cuando se aprobó que se podía uno divorciar, porque históricamente quien solicitaba el divorcio era el caballero, no la mujer, no podía hacerlo. Y es en un tiempo, en un periodo de tiempo donde la mujer tuvo que sufrir muchísimo y no tiene razón de ser, hasta que por fin hubo esa voz que ya dijeron, sí, ahora sí ya la mujer sí se puede separar. Y bueno, y viene todo este contraste, romper esos hilos ya marcados por la sociedad. A mí me parece una cosa de valientes, valientes. Esta experiencia desde la óptica, la verdad no lo había visto de esa manera. Yo incluso personalmente con mi madre, cuando ella tomó la decisión de divorciarse, pues ya nosotros estábamos grandes, ya uno dice, bueno, ok, pues es su decisión, pues bienvenida a la decisión, pero sí empecé a ver que a mi madre sí le fue muy duro, fue difícil ese proceso. Y mira que ya mi madre eso ya estaba ya de avanzada edad y tomar una decisión así, pues hasta ahora que lo comprendo, no fue fácil. Y así hay muchas mujeres y también hombres, también hombres. Y hago ese llamado también porque aquí también nos están acompañando hombres y, y es eso, ¿no? Es empezar a hablar porque somos seres humanos, porque somos de emociones y si no lo hablamos, eso nos corroe el alma y de eso uno se enferma. Eso ya mañana lo estaremos hablando también con la doctora Caterine. No sé si alguien del público quiera hacer alguna pregunta, alguna inquietud.
tienen la palabra, levanten la manita. Por aquí yo veo a alguien que tiene, a ver, miremos el chat. A ver, esto cómo es. El chat, 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 chat. Leo Barrera, gracias Soraya por contar que el mundo nos espera. Te quiero. Leida, qué bien que también te acuerdas de nuestros varones. Ah, dijo Leo, eso, sí, sí, claro, los varones. Los varones, mire que suena esto muy curioso, pero es la realidad. Yo no sé si ustedes se acuerdan de una novela que era algo así como del maltrato de un hombre vendedor de carros. Ay, ¿cómo era que? Ay, no me acuerdo el nombre de la novela, ay, Dios mío, señor. Ah, hasta que la plata nos separe, una cosa así. Era una novela donde era un vendedor de carros y la jefe era una tirana. Y entonces yo recuerdo esa campaña de publicidad que le hicieron ese previo al lanzamiento de la novela, que hombres se han sentido violentados por las mujeres. Y eso salió un montón de cosas. Yo decía, Dios mío, ¿en serio esto está ocurriendo en nuestra sociedad? ¿Y cuánto hace? Esto es de los años 90. Ahora calcule si miramos profundamente años atrás y en la actualidad, para no ir tan lejos. Hay muchos hombres que están sufriendo de violencia intrafamiliar. Y esta es la razón de ser de esta cátedra de la santanderianidad, porque yo recuerdo que cuando tomé la decisión de meterme en esta locura, eh, es cómo lograr bajar esos índices de violencia intrafamiliar. Es que esto ya ha superado todo. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? O si no, aquí yo me tomo la palabra y madre mía, no, 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 aquí los invitados son ustedes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, mira que tú estabas hablando, Lida Yasmín, y también con el apunte que hizo Leo Barrera, porque estamos haciendo una conmemoración a la mujer, pero no tiene sentido dividirnos en dos bandos, que si los hombres, que si las mujeres, porque eso no es, naturalmente, no está bien establecido. Somos un complemento. La idea no hubiese sido salir sola con tres hijos. Esa no es la idea de una sociedad. La idea no es motivar a las mujeres a que se separen y se divorcien y salgan solas con sus hijos a cumplir sus sueños. Esa no es la idea de ese crecimiento social que deberíamos tener, y más en nuestro territorio santandereano, pues que se ve el machismo. En sí, el ideal viene siendo que podamos ser esa unión perfecta en que los hombres puedan entender lo que hablaba anteriormente, que las mujeres también debemos ser dignificadas y que nosotros recibamos las mismas oportunidades sin ser señaladas, sin ser juzgadas, porque desde mi experiencia, a las mujeres que toman decisiones como la que yo tomé, la sociedad las quiere castigar, las mismas mujeres las quieren castigar y no es lo correcto. Lo correcto no es castigar a una mujer que decide ir detrás de sus sueños. Lo correcto es crear ese tejido que permita que una mujer no tenga que irse contra viento y marea para alcanzar su máximo potencial y su autorreconocimiento, sino que podamos nosotros dejar ese legado en nuestra sociedad, que los hombres también tienen sueños, que las mujeres estamos luchando precisamente con esa responsabilidad de ser madres. Una vez vi la entrevista de una mujer donde estaban reconociendo todo su éxito y llegamos al punto en que ella decía, no celebren mi éxito porque por estar donde estoy, me perdí actos culturales de mis hijos, me perdí una película en familia con ellos.
tuve que muchas veces perder una entrevista de trabajo para estar en una cita médica o en exámenes médicos con mis hijos. O sea, si una mujer está luchando por alcanzar esas metas, ese proyecto de vida, deberían los hombres y la familia tener como ese grupo, como ese apoyo donde a la mujer se le permita cumplir sus sueños sin culpa, sin frustración. Porque sí, claro, son muchos los logros que yo he podido conseguir luego de haberme separado, pero muchas de esas escalones que yo he podido subir, los he tenido que subir con tristeza y frustración porque soy señalada, porque soy juzgada, porque empiezan otras mujeres a decir, pobrecitos tus hijos, empiezan los profesores. Yo he tenido que enfrentarme con profesores que le dicen a mis hijos, su mamá no lo quiere, porque si su mamá fuera buena mamá, estaría en la reunión de las que hicimos la semana pasada. Pero esa profesora no entiende que yo tengo la confianza en ella, que como profesora, mujer, formadora, ella no me va a obligar a hacer una reunión donde van a pelear por el uniforme, por el escudo, por los zapatos, porque yo estoy luchando por un futuro. Y cada vez que mis hijos me dicen, mamá, la profesora dice que si usted fuera buena mamá, usted hubiera ido a la reunión. Y yo les digo, mis amores, porque soy una buena mamá, yo estoy conquistando un mundo y un futuro para ustedes. Entonces, fíjate cómo las mismas personas que están alrededor de nosotras vienen a juzgarnos, a señalarnos y a ponernos tropiezo. A María, que la profesora me llamara y me dijera, Soraya, no te preocupes, aquí ya resolvieron el uniforme de interclases, hay que pagar tanto, tu hijo está bien, tienes que estar tranquila. Ese debería ser el apoyo que deberíamos darnos como mujeres. Pero no solamente el señalamiento ha venido sobre mí, sino sobre mis hijos. Cuando ellos se levantan y entre los tres organizan un desayuno, entonces vienen otras mujeres más ancianas a decir, ¿y su mamá no se levanta a las 4 de la mañana a hacerles el desayuno? ¿Por qué nos vamos a destruir entre mujeres? ¿Por qué vamos a sembrar esa semilla de cizaña en niños a querer sembrarles a ellos el abandono de una mamá que está intentando salir adelante? Cuando eso no es real. Los hijos tienen que también entender que su mamá, que su papá están construyendo un mejor futuro para ellos. No hablemos solamente de mujeres, hablemos que todos tenemos derecho a un mejor futuro, a conocimiento, a tener oportunidades de trabajo, a desarrollarnos en una sociedad. Pero nosotros mismos nos estamos poniendo esos obstáculos y nos empujamos y nos señalamos y nos juzgamos y recriminamos y hacemos una destrucción social que no tiene sentido, no la tiene. Entonces, fíjate, como madre, sí estoy luchando para tener mejores oportunidades, pero también tengo que llegar todos los días a sanar conceptos en los corazones y en los pensamientos de mis hijos, porque todos los días tengo que sanar conceptos. No, amor, eso no es verdad, yo sí los amo. No, amor, eso no es ausencia, eso no es abandono, no, eso no es verdad. Su mamá tal cosa, o sea, invito a todos los que estamos presentes que llevemos un nuevo concepto a esa sociedad que estamos construyendo, a esos hijos que estamos construyendo, que la oportunidad sea para todos, porque seas casada, seas divorciada, seas madre soltera, tengas tus hijos dentro de un hogar, no importa cuál sea tu condición, nosotros no tenemos por qué construir nuestros sueños sobre miedos, dudas y frustraciones. Esa es mi invitación. No Vale, sé muy si bien, alguien muchas gracias, quiere hacer un Soraya. Yo tengo aporte. aquí hay dos preguntas. Está la doctora Mónica levantando la manita para que tome la palabra. Y ahora hay un comentario de Antonio que lo voy a leer, está en el chat, dice, ¿cómo desde la percepción existe tanto roce o competencia entre las mismas mujeres
en distintos sectores se ve mucho más esa competencia o sesgo. Las mujeres se juzgan mucho. ¿Por qué? Tal vez la doctora Mónica nos puede resolver o tiene alguna otra pregunta o quiera un complemento. Ya ahora lo resolvemos, señor Antonio. Muchas gracias. Doctora Mónica, tiene la palabra. Hola, buenas noches. Bueno, la bendición de Dios Buenas para todos. noches y Primero agradecerte, Soraya, bueno, y a Lida también, este espacio el cual estoy disfrutando sobremanera, más escuchando que compartiendo, ¿no? Que también es importante tener equilibrio entre esos dos aspectos de la vida. Agradecida, Soraya, a través de tu palabra, de tu experiencia, ciertamente, pues las mujeres pasamos por las mismas situaciones con diferentes escenarios y diferentes personajes, ¿no? Pero sí nos enfrentamos y afrontamos esa necesidad de ser. El orden no importa. Mira que, y honro, por supuesto, tu camino y tu experiencia, pero en mi caso, por ejemplo, lo primero fue hacerme profesional. Y durante la carrera, pues decidí ser mamá porque yo dije, se me va a pasar el tiempo y no voy a... ¿Bastante lo no que voy legaba? ¿Con quién no legaba? ¿Qué hacía usted? decidí ser de la carrera. Tampoco fue sencillo. Imagínate, pues llevar a mi hija al consultorio, ver a los pacientes con mi hija allí al lado, incluso en una precariedad económica donde hasta compañeros tuvieron que, o tuvieron, no, les nació hasta regalarme el coche con el que llevaba a mi niña y pañales. La gratitud, ¿no? Por todo eso, yo creo que es importante y mira que me emociona el hecho de mañana tener, creo que mañana la compañera, la hermana que nos va a compartir es consteladora y ella seguramente va a englobar todo esto que hemos compartido, porque ciertamente decidimos de una manera u otra cortar. Mira que yo ayer hablaba de la ancestralidad, conocerla y honrarla, pero también hay cosas desde allí que nosotros arrastramos, ¿sí? De forma consciente o inconsciente por acuerdos de almas y otras temáticas que seguro se van a tocar. Entonces, como observar aquellos patrones familiares que no nos favorecen y que hemos adoptado, ¿no? Y en ese papel, por supuesto, hombres y mujeres también están. Los hombres también arrastran, pues, a través de la ancestralidad muchos patrones, los cuales eh, han limitado un desarrollo completo y total del ser. Muchas veces las parejas se forman con dos seres incompletos y carentes, eh, y pues traen más conflictos que beneficios, ¿no? Entonces, ciertamente, así como hay círculos de mujeres, los cuales me encantan, los círculos lunares, círculos femeninos, también los hombres pues deben tener esos espacios, porque a pesar de que dentro de nuestra naturaleza viven esas dos energías, la naturaleza o la esencia masculina y la femenina, por supuesto el cuerpo físico favorece la expresión de una en concordancia con ese fenotipo, ¿no? Eh, Predomina en el de las mujeres, la esencia femenina, entonces somos más dueñas o tenemos mayor dominio del lenguaje, por ejemplo, porque tenemos casi siempre pues la responsabilidad con los hijos. Entonces tenemos que estar explicando situaciones, ayudándolos con las tareas, ¿sí? Hablando con la profe y todo eso, y cuando le dices al papá, ay, no vaya usted, ¿sí? Porque el manejo del lenguaje, pues, predomina ese mayor dominio en las mujeres. Tenemos mayor sentido artístico, entonces también ayudamos más a los niños. Eso no quiere decir que los hombres no lo hacen, pero se nos hace más fácil, ¿sí? Con las tareitas y somos más manuales, pero dentro de cada uno están esas dos energías. Cuando y de todas maneras, independientemente también del fenotipo, mantener
en equilibrio ellas, porque no podemos ser solamente sensibles o comunicativas o análisis, ¿sí? O con mucho análisis, que es como la energía femenina, sino debemos llevar eso a la acción. Entonces, eh, justamente en ese tránsito también es que se lleva esa metamorfosis que nos compartió hoy Soraya y que de verdad me moviste unas fibras, qué delicia, porque es bonito. Y también dentro de eso que compartiste y dentro de algunos comentarios, recuerdo que yo pues también comparto con mis pacientes, les digo, ¿por qué crees que uno, cuando nosotras, imagínate nosotras mamás en unos espacios donde tenemos nuestros niños y observa a dos niños varones, eh, a los 30 segundos están jugando carritos o lo que sea? Pero en muchas ocasiones veía a las niñas, entonces la niña pequeña miraba a la otra niña y se iba corriendo donde la mamá y le decía, mamá, esa niña tiene un vestido más bonito que el mío. Y la mamá encima le dice, no te acerques para allá. Em, Creo que es inseguridades, miedos eh, y mucho peso de la ancestralidad y tenemos que revisar realmente. eh, la idea de revisar esa identidad santanderiana también es corregir, ¿sí? Mm, Cuando se hacen constelaciones, justamente, una de las mayores cosas que sale de mirada desde las hijas hacia sus mamás es por qué fue tan sumisa, ¿sí? ¿Por qué la sumisión? Em, entonces, revisar un poquito también esos patrones, lo que les compartí, esos patrones que arrastramos de forma consciente o inconsciente. La idea es traerlos a la conciencia, observarlos, abrazarlos desde el amor y transformarlos. Agradecer también pues esos pasos, porque eso es lo que nos tiene hoy acá y es lo que tenemos también hoy la oportunidad de transformar. Por eso pues en las constelaciones se dice, gracias, permítame hacerlo diferente y seguir creciendo. Como ayer les decía, la evolución y el desarrollo es inherente a la vida. Y esos fundamentos también que les compartía de los principios andinos, relacionalidad, complementariedad, correspondencia, reciprocidad, no solamente es como a nivel del cosmos, es con todo, porque la vida todo es dual, pero también es complementario y es opuesto y es individual. Entonces, llevar a todo ese conocimiento a la profundidad también de las relaciones y del propio descubrimiento del ser es una tareita que nunca se termina, porque escucha a Soraya y siempre vamos descubriendo a través incluso de esos límites y de esas críticas, de esos juzgamientos. Claro, en la sociedad muchas veces se anda duro, pero también conseguir esa fortaleza y esa fuerza de seguir andando a pesar de las críticas y de los juzgamientos y de todo eso, también es valioso. Así que recordemos también el valor de la piedra en el camino. Eso nos permite avanzar. Un abrazo para todos. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Yo voy a leer aquí, Daisy Saavedra está compartiendo la siguiente información. Así se forman hijos independientes. Los hijos pueden cumplir con sus tareas y ayudar en las labores del hogar. Se puede tener tiempo de calidad con ellos y se nota que son escuchados. La pareja, aunque estén separados, deben seguir cumpliendo sus labores como padres y apoyarse para asistir a los compromisos con sus hijos. Gracias, Daisy, por su aporte. No sé si haya alguien más que desee compartir eh, alguna experiencia personal o si tiene alguna pregunta para Soraya. Bueno, para mí fue un gusto haber compartido con ustedes esta breve historia. Yo sé que todos hemos pasado por diferentes etapas
de evolución. La invitación es que no nos quedemos paralizados creyendo que no podemos lograr ese proyecto de vida que algún día construimos o que estamos a punto de volver a construir un nuevo proyecto de vida. La invitación es para que podamos crear un nuevo tejido, una nueva historia, cambiar algunos conceptos que son destructivos sin importar el género, sin importar la historia que tiene cada mujer o cada hombre, sino como santanderianos, si pudiéramos transformar parte de esas conductas destructivas para poder dirigirnos hacia una nueva historia que podamos dejar en nuestro territorio. La verdad que muchas gracias por haber asistido. Como les comentaba anteriormente, sí estoy elaborando un proyecto. Se han abierto muchas puertas porque es un proyecto donde se crea comunidad. Les decía anteriormente que el proyecto se llama Alístese y nos vamos. Es una expresión muy coloquial de acá, alístese y nos vamos. Estamos en todas las plataformas, estamos construyendo oportunidad para esas comunidades que no son visibles. Hablamos de las mujeres artesanas, hablamos de ese turismo rural para poder llegar a esas familias campesinas y poderles entregar a ellos una nueva oportunidad laboral, de conocimiento, que puedan intercambiar comercialmente esos productos a un mejor valor. Es todo un trabajo con la comunidad, es todo un trabajo con mujeres. Yo recuerdo que una profesora de teatro me decía, ¿por qué estás abriéndole la oportunidad solamente a las mujeres? Entonces yo le decía, pues porque yo he tenido la lucha siendo mujer, que son muy pocas las oportunidades que tenemos, aunque dicen que si eres madre, cabeza de hogar, tienes privilegios, pues cuando te vas a la realidad no encuentras muchos privilegios y muchas oportunidades. Entonces, cuando yo le decía a ella que yo quería hacer un proyecto para resaltar a la mujer, ella en ese amor y esa ternura me decía, tienes que quitarte los resentimientos que tengas contra los hombres, tienes que trabajar para todos, tienes que crear comunidad. No es las mujeres allá y los hombres acá. Entonces tuve que analizar que también tenía que sanar esa estigmatización hacia los hombres, porque no todos los hombres se han equivocado con las mujeres o con sus hijas mujeres o sus esposas mujeres, porque hay hombres que están trabajando fuertemente para construirse también en sociedad. Entonces, yo considero que sí deberíamos trabajar para crear comunidad. No solamente las mujeres, sí tenemos una fortaleza y tenemos que ser escuchadas, pero debemos reconocer que los hombres tienen unas cualidades propias que son un complemento para nosotras. Y yo tengo hijos varones. Y los hijos varones que tengo también tienen que construirse en una sociedad. Entonces, sería bonito rasgar esa estigmatización hacia los hombres y hacia las mujeres y hacer ese tejido del que estamos hablando, esa comunidad, crear una historia diferente para que podamos romper con ese pensamiento absurdo del individualismo. La verdad que intentar salir sola no es fácil y no me gustaría que fuera una opción para cualquier otra mujer que intente cumplir sus sueños. Considero que sí deberíamos crear una red de ayuda, de protección, para sanar, para respaldar, para fortalecer, para crear escenarios a otras mujeres y a otras personas, hombres, adolescentes, niños, que se pueda construir de verdad una comunidad. Sería como mi invitación, sería como la semilla que les quiero dejar en esta noche para que todos tengamos ese pequeño cambio de conciencia y podamos entender que la individualidad no prospera en ninguno de los proyectos que queramos emprender.
Gracias, Soraya. Yo quiero retomar aquí una pregunta que hizo hace un ratico Antonio. ¿Cómo desde la percepción, por qué existe tanto roce o competencia entre las mismas mujeres? En distintos sectores se ve mucho esa competencia o ese sesgo. Las mujeres se juzgan mucho. ¿Por qué? Sí, sí es muy triste. Sí es muy triste porque cuando yo tomé la decisión, sí fui respaldada por dos mujeres a las que les debo de verdad todo el amor y la paciencia y la fortaleza que son mi madrina y mi mamá. Fueron dos mujeres porque ellas ya habían vivido una historia y habían sido marcadas por esa historia. Entonces eran dos mujeres que estaban hablando el mismo lenguaje que yo necesitaba entender para poder salir adelante. O sea, cuando tú quieres salir adelante necesitas personas que hablen tu mismo idioma. Y ese es un problema entre las mujeres en la sociedad. No hablamos el mismo idioma. A pesar de tener historias similares, a pesar de ser señaladas de la misma manera y ser lastimadas por conceptos machistas y por conceptos súper antiguos y ancestrales que han marcado la historia, a pesar de que somos lastimadas de la misma manera, no hemos sido capaces de hablar el mismo idioma. Y deberíamos entender que como mujeres tenemos la misma fragilidad y la misma vulnerabilidad en la sociedad en que nos tocó desarrollarnos como mujeres, que queremos construir otra sociedad y es un sueño que tenemos, el que yo quiero dejarle a la siguiente generación. Pero si las mujeres no empezamos a tener empatía y no empezamos a aceptar lo que estamos sufriendo, de lo que hemos padecido, no vamos a ser capaz de sanar la siguiente generación, no vamos a ser capaz de crear un nuevo ideal y nuevas oportunidades para las mujeres futuras, venideras, porque somos nosotras las que nos ponemos esa maleta pesada, esa maleta que duele. Somos las mujeres las que nos señalamos, nos ponemos tropiezo. Eh, sí, algunas personas dicen que los más machistas son las mujeres, porque a veces son las mismas mujeres las que quieren quitarle significado y respeto y dignidad a otras mujeres. No entiendo socialmente, históricamente, psicológicamente qué es lo que nos pasa porque voy a hablar desde mi experiencia. Cuando yo reconocí que mi matrimonio era un fracaso, se alargó el tiempo para tomar decisiones porque yo pude haber salido en los primeros 5 años de vida. Yo duré 13 años en un matrimonio totalmente destructivo, pero yo pude haber salido en los primeros 5 años. Pero hay algo en la sociedad que a mí me costaba reconocerle a otras mujeres que yo había fracasado. O sea, tener un hogar fallido en la sociedad representa que tú fracasaste como mujer. Y viene sobre ti la culpa porque vienen preceptos muy antiguos en que dicen que la mujer es la que hace el hogar, que la mujer es la que construye la familia, que la mujer es la que se calla, se aguanta y no deja que el esposo se le vaya. Y entonces la mujer tiene que callar y hacer muchas cosas porque ese ha sido el concepto que se ha venido manejando de generación en generación. Entonces, cuando fracasa un hogar, culpan a esa mujer y la misma sociedad la quiere castigar por haber tomado la decisión de no continuar en un matrimonio. Entonces, a mí personalmente, dentro de mi ego, dentro de mi orgullo, me costaba decirle a otras mujeres, mira, yo fracasé, escogí el hombre equivocado, no es el papá que quiero para mis hijos, no es el esposo que quiero para mi vida, no es la persona con la que yo quiero construir todos esos proyectos de vida a futuro. Nosotras las mujeres nos mentimos a nosotras mismas y le mentimos a otras mujeres y les hacemos creer
que nosotras sí escogimos bien, que nosotras sí tomamos decisiones sabias, correctas, y no queremos reconocer ese fracaso ante otras mujeres, porque nos vamos a sentir burladas, señaladas, escandalizadas, y empezamos entonces a maquillamos nuestra situación, maquillamos a nuestra pareja, maquillamos el supuesto amor que hay en ese hogar, maquillamos una cantidad de cosas que es lo más autodestructivo que una mujer puede hacer. Y es maquillar su situación, maquillar ese escenario destructivo en el que se está formando y está formando a sus hijos. Yo personalmente digo que eso sí es un fracaso, que tú tengas que maquillar tu situación porque no eres capaz de reconocerla y no eres capaz de reconocer la situación de destrucción en la que estás. Entonces, si las mujeres empezáramos cuando Lida Yasmín me dijo, Soraya, sí, muy chévere lo que estás haciendo en el periodismo y lo que estás haciendo con tu página de comunicaciones, pero ¿por qué no mejor nos hablas de tu historia? Entonces yo me eché a reír y le dije, hablemos. Yo no tengo ningún problema con contar mi historia porque para mí mi historia no es una historia de fracaso. O sea, no acepto que una mujer me diga que yo fracasé por esta decisión. Entonces, no siento vergüenza, no siento tristeza, no siento ningún señalamiento y no lo acepto porque yo ya tuve esa metamorfosis en que me arranqué las carnes, me arranqué todo mi ser y dije, este concepto social no va acorde con lo que yo quiero construirme como mujer. Entonces, o me destruyo como mujer o destruyo ese concepto y me construyo como mujer. Entonces, si todas empezamos a entender que hay conceptos destructivos y que podemos romperlos, pero no romperlos para una manifestación o sea, hay conceptos en los que nosotros no podemos escalar de un concepto destructivo a una conducta destructiva. Nosotros tenemos un concepto destructivo, pero nosotros tenemos que transformar ese concepto para la sanidad y la autorrealización y el autodescubrimiento y para nosotros poder tomar decisiones que creen una nueva sociedad y que pueda dejar una semilla a una nueva generación, que es lo que yo necesitaba hacer con mis hijos. Yo necesitaba sanar y darles a ellos una oportunidad de crecer emocionalmente sanos, psicológicamente sanos, para que no fueran limitantes cuando ellos fueran a construir sus proyectos de vida, porque algunas mujeres hemos construido proyectos de vida basados en nuestros vacíos, en nuestras carencias, en maltratos o sentimientos de abandono del pasado y los queremos rellenar y los queremos cubrir con decisiones que no son acordes para la sanidad que necesitamos. Lo que decía la doctora, un papá y una mamá incompletos intentando construir hijos y eso no es saludable. Entonces, si las mujeres habláramos el mismo idioma, yo no tengo ningún problema con contar mi historia porque para mí no es vergüenza mi historia. Si empezáramos las mujeres a hablar el mismo idioma y pudiéramos compartir con otras mujeres y entender que tenemos historias similares. Son historias muy parecidas, en tiempos diferentes, etapas diferentes, con personajes diferentes, pero el resultado siempre es que las mujeres hemos perdido esa dignificación de ser valoradas y de que se nos brinde la oportunidad de tener esa realización personal. Entonces yo sí quisiera, y como decía, pues en el conversatorio, sí, las mujeres nos destruimos a nosotras mismas porque no queremos hablar el mismo idioma. Muchas gracias, Soraya. Aquí hay una pregunta. eh, ¿Cuál es tu mayor descubrimiento? Llámese capacidad, valor, etcétera, en ti misma. Aquello que no sabía que tenías y las dificultades que te permitieron ver. Bueno,
Considero que mi descubrimiento sí fueron en mis primeros años de vida. Nosotros nos formamos en un mayor porcentaje, nos formamos y ahí donde descubrimos quiénes somos. Pero luego llego a los 18 años, que esta edad viene siendo un poco socialmente, que una persona, una niña cumpla 18 años, viene siendo un poco como si te cayera una ola, como si fuera una ola gigante, cae sobre ti y te dice, tienes 18 años y tienes que ser responsable y tienes que ya mismo construir una vida. Entonces, a los 18 años, las mujeres empezamos a creer que ya somos mujeres, pero seguimos siendo niñas, y creemos que como ya somos mujeres, ya tenemos que construir una decisión de vida. O sea, no tenemos derecho a tomarnos un poquito más de tiempo para conocernos. Entonces, las mujeres tenemos la responsabilidad de construir. No sé por qué históricamente nosotros somos las que construimos el hogar, las que construimos la casa, las que construimos el espacio o construimos esa cueva, esa caverna donde vamos a vivir y vamos a proteger. Esa es como nuestra naturaleza. Entonces, empiezas tú, como no te has construido como mujer todavía, empiezas a tomar fragmentos de lo que la sociedad te dice que tienes que hacer, de lo que la sociedad te impone, que si tú eres una mujer con moral, una mujer con religión, una mujer con conocimiento, con decisión, una mujer responsable, o sea, empieza a caer sobre ti una cantidad de preceptos que tú tienes que demostrarle a la sociedad la clase de mujer que eres. Entonces, como todavía no te has construido completamente, empiezas a tomar fragmentos de lo que dice la familia, lo que dice la religión, lo que dice la sociedad, lo que dice el machismo, lo que dice la historia, y empiezas a reunir un rompecabezas y en menos de nada tienes una cantidad de partes desiguales, sin sentido, sin que tú digas, ya me formé como mujer. Estás deshecha con fragmentos de todo lo que te escupe la sociedad y empiezas a tomar decisiones y cuando te das cuenta estás enfrascada en un mundo que no es el tuyo, en un mundo que no es lo que tú eres. O sea, el descubrimiento tú ya lo habías hecho durante todos tus primeros años de vida, lo hiciste, parte, la mayoría, pero luego te invade una exigencia moral, social, en la que te obliga a comportarte como la sociedad lo exige. Entonces, tú te dejas llevar por la masa gigante de cómo es una mujer hecha y derecha, cómo se comporta una mujer de la buena sociedad y olvidas quién eres, olvida qué quieres, qué deseas, qué sueñas, olvidas todo lo que está dentro de ti, tu naturaleza, tu esencia, olvidas esa característica que te hace única. Entonces ahí es donde te entregas a la naturaleza de la oruga. La oruga come, se arrastra, ¿sí? Vive bajo esas condiciones. Pero llega un momento en que hay una fuerza dentro de ti que te dice, tú no eres esto, tú eres esto, tú vales más, tú también tienes sueños, tú también tienes oportunidades, tienes capacidades, tú también puedes desarrollar en una sociedad, también puedes desarrollarte laboralmente, económicamente, socialmente, profesionalmente, deportivamente, en todas las áreas y empiezas a recibir una cantidad de señales internas que te dicen, tú eres más que todo esto, tú eres más que este código social, moral, y entonces tienes que tomar la decisión de la metamorfosis. Mi metamorfosis fue el divorcio, pero hay personas que su metamorfosis es dejar ese trabajo que lo hace infeliz, dejar esa carga social, moral, religiosa,
que le está impidiendo autodescubrirse. O sea, la mía, ese era mi metamorfosis, pero en esta sociedad cada persona tiene que romper una cantidad de sociales que lo están obligando a construir una persona que tal vez aparentemente ante la sociedad está bien hecha, pero no eres tú, ni tu máximo desarrollo personal, no eres tú. Entonces ese descubrimiento es aceptar quién eres tú y no sentir vergüenza. O sea, no puedes sentir vergüenza por entender quién eres tú y reconocer todas las oportunidades que tienes para desarrollar en cualquier ámbito social. Te van a rechazar, que te van a señalar, que te van a estigmatizar, que te van a cerrar las puertas, que te van a criticar. No tienes idea durante la metamorfosis cuántas personas se van de tu vida. Todas. Porque es que en ese capullo solo cabes tú, no caben más. Cuando rompes el capullo y extiendes tus alas, te das cuenta que hay más personas que están aplaudiendo tu vuelo. Hay más personas que se sienten orgullosos de que tú pasaste por la metamorfosis, te autodescubriste, te reconociste, te aceptaste y ahora entonces ha llegado el momento de abrir las alas y volar. Entonces te das cuenta que hay más personas como tú, que hay más personas que pasaron por ese proceso de metamorfosis. Pero el descubrimiento realmente es personal y cada persona lo tiene que hacer. Yo los invito, no se queden con el miedo. O sea, yo no le estoy llamando a una revolución social, pero es una revolución espiritual, una revolución interna. Tienes que revolucionarte a ti mismo y empezar a rasgar vestiduras, a romper conceptos que te están haciendo, a romper una cantidad de cosas que no te dejan desarrollarte. Esa es mi... Gracias, Soraya. Hace ya rato que Iliana está con la manita levantada, pero también está Carmen Rosa. Muchas gracias. Aquí ella, Carmen Rosa, escribió: mi metamorfosis fue en la edad adulta. Wow. Primero vamos a escuchar a Iliana si tiene algún aporte y luego escuchamos a Carmen Rosa, ¿vale? Iliana, por favor. Hola, Sorayita, hola a todas, a todos los participantes de la mesa, ¿cómo están? Sí, Sorayita, buenas noches. qué gusto escucharte, qué gusto oírte. Em, yo he sido víctima de ese programa maravilloso que tú tienes que se llama Alístese y nos vamos. Y fue una experiencia muy bonita y el, el video que me hizo Soraya fue muy especial, realmente muy bonito. Conozco de esa parte de su trabajo profesional. Las mujeres tenemos una dificultad y entre nosotras es porque nos exigimos perfección, no nos permitimos que nos podemos equivocar. Tenemos siempre que buscar impresionar. Una mujer no se puede permitir ciertos parámetros, no hay libertad. Los hombres son mucho libres, los hombres hablan de sus vidas, de sus amores, de su sexualidad, de una manera más libre. La mujer se cohíbe porque puede ser criticada y, y sobre todo que a veces no sabemos, en este momento ya no sabemos, estamos como en una etapa de una evolución en la parte de la libertad de la mujer, de los derechos que tenemos nosotras, que el feminismo lo viene liderando, pero a veces me parece que se va a un extremo, pero también en un momento en que yo, a la edad que tengo, a veces me siento en una posición que no sabe uno exactamente, no sé si eso ya le pasaba, por lo que yo diría que sí, que a veces no sabe uno ni qué es tan bueno ni qué es tan malo. Quiero vivir esto, pero me da miedo el qué dirán, me da miedo
eh, estoy criada de tal forma, lo castran a uno en muchas cosas y el mayor temor es al señalamiento que hace la otra mujer. Entonces, por eso es que nosotras decimos que los hombres se tapan con la misma cobija, que los hombres, ellos son más libres, andan con mayor libertad, se la gozan más. Nosotras desde siempre hemos sido como somos las madres, entonces la responsabilidad de los hijos queda generalmente a nuestra, para nosotras, que casi nunca un hombre toma a los niños, siempre quedan las mujeres, las mujeres con los niños. Y nos toca formar a veces desde el dolor, desde la tristeza, desde de sentirnos que no somos lo suficientemente capacitadas de ser mamás, pero ¿quién lo está? ¿Quién viene con la formación exacta? No es que no somos perfectos. Y enseñarle a nuestros hijos en medio de nuestra dificultades o precariedad, enseñar a nuestros hijos a ser mejores que nosotros, que nosotras, eh, a darle como las herramientas para que ellos puedan superarnos. Eso es, yo creo que una de las cosas más lindas que hacemos nosotras como madres. Probablemente crecen los hijos y luego no agradecen. Probablemente los hijos a veces no ven todo lo que hizo la mamá para servirle de trampolín al hijo. Y también la parte de mujer que a veces deja de lado por ayudar a esos hijos. Y cuando empezamos a desarrollarnos, a crear en el caso mío, por ejemplo, yo empecé tarde, que yo duré 23 años casada y ahora fue que empecé con la historia de Maranata a empezar una historia de vida diferente, sin profesión, porque no me dediqué fue al hogar. Entonces, sí, hay un nuevo momento en que nos empezamos a demostrarnos de que somos capaces, pero qué difícil encajar en una sociedad donde la mujer, las mismas mujeres, nos damos muy duro, muy duro, eh, en la forma de vestir, en la forma de hablar, en lo que hace, si se ríe duro, si se ríe pasito, está como cuadriculado bajo un esquema. Pero bueno, afortunadamente estamos en una época de transición y de cambio y yo creo que las nuevas generaciones no van a vivir esto que tenemos nosotros los de la guayaba. Sorayita es más joven. Entonces, pues Sorayita, yo sí te felicito, vas muy bien. Naciste para ser una mujer libre, naciste para ser una mujer con futuro, para, para avanzar, para crear, para desarrollar una, una, una comunicación a través de lo que tú haces, de distinta, donde tú das la visibilidad de cosas que no se están viendo. Y me parece muy valioso que también reconoces la importancia del hombre y tienes dos varones, entonces reconoces la importancia del hombre donde tenemos que aprender a que estamos en igualdad y que debemos ser el uno apoyo para el otro. Eso es la idea y ojalá que las mujeres aprendamos a respetar esa individualidad de cada una y que cada persona tiene que vivir su proceso y su aprendizaje y no juzgar, sino aprender a querernos y a respetarnos. No importa, no son las mismas formas de pensar o de vivir. Así que yo sí felicito a Sorayita por todo lo que ha hecho y te admiro y te mando desde aquí un abracito muy afectuoso. Gracias, Liliana. Vamos entonces ahora con la señora Carmen Rosa. Buenas noches, muy interesante. Hola Yasmín, gracias por la invitación. Y Soraya, muy linda tu historia. Yo la verdad, como muchísimas mujeres, em,
me dejé llevar por lo que dice Soraya, lo que la sociedad nos como el modelo de vida, ¿sí? Entonces, estudiar, em, tratar de buscar un buen trabajo. Tuve la suerte de encontrar una buena empresa. Pues todo aparentemente bien, pero me entregué como al trabajo y a la familia. Tengo 3 hijos que ya son profesionales y tuve la suerte que a los 42 años hubo un arreglo en la empresa y salí pensionada. En ese momento fue mi metamorfosis. En ese momento empecé yo a conocer muchas cosas que tenía guardadas y que no las había, sí, que no las conocía de mí y empecé a reconocerme internamente y empecé a saber cuáles eran mis sueños, cuáles eran mis alegrías y cuántas cosas dejé de hacer por dejarme llevar por lo que la sociedad pedía. Me di cuenta que una de las cosas que me encantan es la lectura, contacto con la naturaleza y estudiar. Había estudiado una carrera, pero que nunca la ejercí, pero estando ya con el tiempo libre, bueno, me dediqué a temas sociales, comunales, y ahí encontré muchas habilidades y muchas cosas y como muchos sueños que tenía yo de estar en ciertos ámbitos, a hacer cosas que a mí me gustan, ¿sí? O sea, me di cuenta que por lo menos en el caso mío, tengo un espíritu de servicio que lo tenía, que lo practicaba, pero no me lo había reconocido, ¿sí? Entonces me di cuenta que era lo mío ya después de los 40. Tampoco fue recién que salí, sino empecé a hacer una cosa, la otra, hasta que me di cuenta, ¿no? O sea, yo nunca pensé, y por ejemplo, yo admiro personas como Soraya y personas que se dieron cuenta muy jóvenes de qué era lo que querían y se enfocaron en eso. ¿Mm? No se dejaron llevar por lo que le dio a uno como el orden de la vida. Entonces, aparentemente, pues mi metamorfosis ya fue mayor, pero igual siento que tengo una vida, o sea, eh, estoy muy joven todavía, me siento muy joven, he hecho muchas cosas, volví a estudiar, me encantan los idiomas, he estudiado idiomas, pertenezco a varias asociaciones, trabajo en muchas cosas, ya como tengo más tiempo libre porque mis hijos ya son profesionales. Hubiera querido que eso hubiera sido de pronto mucho más joven, pero me di cuenta fue cuando tuve ya la oportunidad de estar yo sola y conocerme. Entonces, pues yo invito a las personas que no crean que se les pasó el tiempo, ¿m? Porque uno necesita llenar esos vacíos que no los vivió cuando de pronto debió ser, ¿sí? Como a una edad joven como la de Soraya, ¿sí? Que bueno, tuvo muchos subidas y bajadas y se dio cuenta, pero pues lo ideal es que sea joven. Pero de todos modos, no le quita el gusto y la alegría, y entonces es una motivación cuando uno ya es adulto. Entonces yo invito a las personas que de pronto digan, no, pero yo ya que no, no. Y yo tuve el ejemplo de mi papá, que vivió más de 90 años, y él todos los días se levantaba con una idea nueva, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Entonces dije, no, tengo muchísimos años para cumplir más sueños y más metas en mi vida. Un abrazo para todos y Gracias, todos. señora Carmen. Muchísimas gracias. De verdad que ha sido una noche mágica. Yo quiero compartir finalmente un libro que quiero que, ya que les gusta, a algunas personas les gusta la lectura, y cuando Soraya estaba hablando, o la pregunta que hizo Antonio sobre por qué somos así o por qué tiramos tanto rayo, me hizo acordar con la explicación que estaba dando Soraya, me acordé de un libro que leí el año pasado
y se los voy a recomendar. Yo no sé si ustedes conozcan a la autora, se llama Isabela Santo Domingo, y ella el año pasado sacó un libro que se llama Revivamos nuestra histeria. Y ella hace un recuento desde, obviamente, su especialidad de Isabela es que es muy cómica. Ella hace toda una recopilación em, de la historia de la mujer y todos esos procesos que ha tenido que pasar. Aquí incluso lo tengo, espero que, sí, 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 sí se puede ver, a ver que se pueda ver. Esta es la carátula. Me hizo reír, eh, pero al mismo tiempo es triste a través de esas pequeñas historias de nuestra gran historia de la humanidad, desde la mirada de la mujer y también desde la mirada de muchas circunstancias y es lo hace a uno reír, ¿no? Entonces, inmensamente agradecida por las personas que estuvieron hasta este momento. Mire, ya van a ser 1/4 para las 9. Mil gracias, Soraya, por aceptar esta invitación. Inmensamente agradecida con todas ustedes, con todos ustedes. Y bueno, les deseo una feliz noche.